todo el paddock, todo el mundo decía que no me merecía la moto de MotoGP. Piensas en todo lo malo que has pasado. Rossi y Márquez. Y con 15 años me compararon con ellos. Piloto de la parrilla con el que peor te llevas. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tu móvil y la tienes que llamar ahora mismo? No piensas que eres campeón del mundo. No hay un mejor primer invitado que el que tenemos hoy aquí. Es un placer para mí poder tener hoy aquí con nosotros a uno de mis mejores amigos, el campeón del mundo de MotoGP, el primer francés de la historia en hacerlo. Bienvenido a nuestro podcast, señor Fabio Quartararo. ¿Cómo estás, bebé? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Bien, ilusionado de ser el primero en este podcast, así que La lo hostia. vamos a pasar muy bien. La hostia, porque has cumplido, tío. Cuando te dije que íbamos a hacer un podcast, dijiste que querías ser el primero. Y aquí estamos en Andorra grabando, un poco de frío, pero aquí estás, tío. Gracias. Al muchacho le gusta llegar el primero siempre, ¿eh? Siempre primero. Y desde el primer momento, antes que Vettel saliera, ya estaba apoyando ahí, así que muy bien. Es verdad. De hecho, comiendo barritas, ¿no? Antes de las carreras, cuando aún no había packaging. Eso es, cuando era todo gris y tal, digo, venga. Ya ves, tío. Eso Es eso verdad, lo es bueno. verdad. Antes de empezar con todo, quería preguntarte, que eso no hemos hablado, aún nosotros. Hace poco te nombraron caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor de Francia. ¿Qué es esto? Eso es como, ¿sabes en Inglaterra qué es Sir? Sí. Pues es más o menos lo mismo, pero en Francia. Hostia. Y se decide siempre el 14 de julio, que es el Día Nacional en Francia. Ajá. Y estaba justo de vacaciones en Mykonos y me lo han dicho, así que una razón más para hacer más fiesta. Ya ves, tío. Ya ves. ¿Y tiene algún privilegio? Tiene algún privilegio, pero creo que de momento no me interesa mucho. Creo que sobre todo es cuando quieres, por ejemplo, si tienes hijos, de ponerle unas escuelas muy específicas, tener esa legión de honor es un plus. O sea que de momento hijos no entendemos, ¿eh? No, de momento no. De momento y que tú sepas. Eso es. O sea que eres francés. Sí. Y entonces, ¿cómo hablas también en español, tío? A ver, yo he vivido años en España, 2 años en Alicante con mi antiguo representante. Llevo 5 años, más de 5 años en Andorra, así que el español yo lo gestiono bastante bien y sobre todo desde pequeño vengo a hacer las carreras y todo, así que por eso más o menos lo tengo bien. No, hablas de puta madre, tío. Como tú el francés. Gracias. Me gustaría hablar un poco, porque se dice normalmente que en MotoGP solo se llega si tienes mucho dinero. Y yo conozco a tu familia, a tus padres, y es una familia muy, muy humilde. ¿Cómo has llegado aquí? Tienes que tener, cuando llegas a un nivel, yo tuve, entre comillas, la suerte, porque también no es todo suerte. Tu suerte la tienes, pero después, si no la tomas, ya estás. Y la verdad es que mi padre sacrificó mis padres sacrificaron todo desde que tenía 8 años hasta los 13. Y desde ahí subes en una categoría que, si quieres realmente competir, que es en un campeonato de España, tampoco es el campeonato del mundo. Son mínimo 150.000 euros. Hostia. Y mi padre no llega a ese nivel y tuve la suerte de tener un equipo que me cogieron el primer año y el primer año gané. Y es a partir de ahí donde realmente he podido subir, pero si no me hubiera cogido ese equipo en ese momento, pues me hubiera quedado en casa. ¿Y cómo empezaste en el mundo de las motos? Mi padre era piloto. No al nivel mundial. Hizo alguna carrera, pero es él el que me puso ahí encima de una moto muy pequeña cuando tenía 3 años, y desde este momento pues ya he ido subiendo. ¿Tú sabías que te querías dedicar a esto desde el primer día? Sí. Desde el primer momento cuando tenía 6, 7 años, ya sabía lo que quería hacer y era ser campeón del mundo. Y antes de esto ya ser piloto MotoGP es lo que pasó, así que ahora a seguir luchando para lograr más sueños. ¿Y cómo hiciste para la gente, ¿no?, que está entrando en MotoGP y eso, y que igual no tienen tantos medios? ¿Cómo hiciste para que te cogieran en un equipo el primer año? ¿Cómo lo conseguiste?
si tú mañana quieres competir en Moto 3, traes pasta y, a ver, tienes que tener un nivel más o menos, pero si traes dinero puedes competir en el Mundial. Pero lo que realmente me hizo encontrar un equipo sin que mis padres pagaran fue que gané todo las categorías anteriores. Así que es esto que me ha dado el privilegio de realmente tener una persona que me quiere en su equipo. Iba a fondo, el chaval, me lo imagino. Sí, desde me lo imagino con la misma cara, pero todo enano. Es que de hecho vamos a poner fotos, tío, porque realmente eras muy gracioso, tío. Sí, muy gracioso y así al mismo peso que ahora, pero con 10 años. ¿Sí? Imagínate. A mí me ha contado Adri que se acuerda de ti y que eras un niño pequeño cuando te conoció. Sí, que te ha visto crecer la risa, tío. Sí, tío. Escúchame, hay mucha gente que te llama el diablo. O sea, de hecho, detrás de tu mono llevas el diablo. Sí, ¿De dónde sale esto? Sale de cuando tenía 8 años. Mi padre me compró un casco que era réplica de un piloto del Mundial. Y este piloto había puesto un diablo detrás. Vale. Y sabes, cuando tienes 8 años no es solo moto. Sales, jugamos a fútbol y éramos 50 niños. El diablo. Y desde ahí salió y hasta ahora. Así que lleva bastante años con ese apodo. A mí me gusta, tiene gancho el nombre, Joder, tío. Da miedo, macho. Dicen, viene el diablo. Me cago en la hostia. Es bueno. Tiene varios sentidos, así que... Ajá. que ¿Cuál bueno. es el sentido que más te gusta del diablo? A ver, yo es cuando me pongo el casco. Cuando me pongo el casco es realmente, incluso en mi casco tengo realmente en toda la cara el diablo y es, para mí, fuera de las motos, soy un ángel, más o menos. Pero cuando me pongo el casco, soy otra persona y yo creo que eso es la manera correcta, ¿sabes? El diablo es sobre todo cuando estoy encima de la moto. Mola mucho. O sea, te pones el casco, coges la moto, Como vas es a un la poco- parrilla. Como es un poco de Vetter, porque antes de las carreras comes Vetter. Sí, siempre antes, sobre todo en las carreras que son fuera de Europa, siempre Vaya. porque, no sé, con el horario y tal, en Europa siempre, ¿sabes? Tengo la misma hora de comer, pero cuando estás fuera y lo mejor es, antes de la carrera, un Vetter, una barrita, Toma ya. lo mejor. ¿Cuál es tu favorita? La de cacahuetes Desde el primer día, ¿eh? desde el primer día. O sea que Fabio llega, se pone el casco, se transforma en diablo. Bueno, primero se come una barrita. Fabio llega, Antes. se come una barrita, cuando aún es un ángel. Se pone el casco, se convierte en diablo, va a la parrilla de salida. ¿Y qué piensas cuando estás en la parrilla de salida? Es que nosotros cuando llegamos a la parrilla nos quitamos el casco. Yo vuelvo al box y estoy hablando de la misma manera que ahora. También un poco de nervios y tal, pero así. Pero cuando pongo el casco ya nadie me habla y estoy en lo mío y estoy para matar. Vale, ¿y en qué estás pensando? En nada más que ganar. Cuando ves las tres luces que se apagan, ahí en aquel momento, un minuto antes, cuando estás ahí, los nervios, se van todos los mecánicos, todo el mundo se va, os quedáis solo los pilotos. ¿Qué piensa Fabio ahí? ¿Qué está Nada. pensando? Nada. Es la cosa, porque tú, por ejemplo, sobre todo cuando gané el título, llegas a la parrilla y ves, no sé, 15, 20 fotógrafos, cámaras, incluso más. Y cada vez hay menos personas. Los invitados se van, las cámaras se van, los mecánicos se van y te quedas solo. Al final es un equipo, pero el que está encima de la moto eres tú. Y ahí, claro, que cuando te juegas un mundial sí que los nervios son muy heavy, pero es bueno vivirlo porque es una experiencia realmente brutal. Vale. Y ahora la siguiente pregunta. Ahí no piensas en nada. Y luego ya cuando estás yendo a... ¿Cuánto llegas de velocidad máxima tú? 350. Vale, cuando estás yendo a 350 en la recta, ¿ahí qué piensas? Piensas menos todavía. Pero la última vuelta que vas todo apretado, ¿piensas menos o piensas, tío, voy a Depende, llegar depende. y voy a hacerme una ducha, voy a... Mira, te voy a escribir a la chica. Esta noche voy a cenar. Exacto. Te voy a Exactamente. contar una cosa, que Cuéntala. este día estabas en el circuito, ¿Sí? el día que gané mi primera carrera, pero en Moto 2. Tengo el vídeo, a ver si lo encuentro y lo ponemos. Y la verdad es que es muy heavy porque la gente se piensa, cuando estás ahí, estás muy concentrado. Cuando iba primero con 2 o 3 segundos de ventaja, estaban pensando en esto: ¿qué voy a cenar? ¿Dónde voy a ir esta noche? ¿Qué voy a beber? ¿Dónde vamos a cenar? 1000 cosas que no te puedes ni imaginar lo que pienso. Y cosas que me olvido, pero son cosas que al final
te pasan en la cabeza. Pero cuando estás, por ejemplo, luchando hasta la última curva, no piensas en nada hasta el final. Pero cuando estás primero con ventaja, eso es lo más fácil para hacer un error, porque estás pensando en tonterías. Y todo el mundo es igual, no es solo yo, que es todo el mundo. ¿Qué es lo más random que te acuerdes que hayas pensado yendo en la moto así? Pues ¿Alguna chica? No. Eso Fabio, ves. Fabio. No, a ver. Sí. Siempre chica. Pero la cosa más random es esto: que no había ganado ninguna carrera, ningún podium en Moto 2. Y antes de ganar, a mitad de carrera, pienso en qué voy a cenar por la noche. Es por qué me ha venido esto en la mente, pero eso es random. Claro, Lo que te pasa por la cabeza. ¿Y te acuerdas de lo que cenaste? No me acuerdo lo que bebí y tengo una foto del día siguiente, pero que 3 días después tenía un test en Alcanís y Tom conducía y iba 70 por hora, parecía que iba a 200. Me gustaría preguntarte también, porque yo me acuerdo cuando ganaste el Mundial, tío, que fue... Probablemente no he vivido algo similar en mi vida. Yo en mi casa, tensión, tío, y me acuerdo, y aún me emociono, tío, estoy hablando de esto y tengo la piel de gallina. Cuando pasaste a la meta y viste, porque cayó Bagnaia, creo. Sí, 3 vueltas antes del final. Y luego ya sabías que eras campeón del mundo. Aquellas 3 vueltas, tío, y el momento de pasar la meta. Yo te lo digo, yo lo que hice, en mi casa estaba más tenso, no había estado más tenso en mi vida. Yo cuando te miro a ti, y tú lo sabes, nadie me puede hablar, tengo que estar solo. Y, tío, me acuerdo que tú pasabas la meta. Y un hartón de llorar, hermano, recordando todos los momentos que habíamos vivido. Fue emocionante, tío, y de verdad lo acuerdo y se me ponen lágrimas en los ojos porque tío, fue muy heavy. ¿Qué pensaste tú? Fue heavy porque sabía que era campeón del mundo antes de cruzar la meta, que podía caer, si me podía parar la moto, que era campeón del mundo. Y fue un sueño, porque ya desde pequeño mi sueño era ser piloto MotoGP, pero después el sueño más mayor todavía es ser campeón del mundo MotoGP. Y sabes que has logrado tu sueño desde que eres pequeño. Cada persona tiene un sueño más grande y para mí era este. Y fue muy heavy. Y tenía sobre todo 2 carreras antes del final. Eso fue brutal. Y de los 10, había 10 días entre cada carrera. Creo que entre los 10 días me fui de fiesta 8 veces o algo así. Es que lo celebrábamos, tío. Y aquí sí que no se pueden poner vídeos porque lo que pasó aquel día, tío. Y 2 de ellos estaba contigo, así que no, fue brutal. Hay que celebrarlas estas cosas. Tú dirás, hay que celebrarlas. Y en el momento de pasar la meta, piensas en tus padres, en todos los momentos que habéis pasado con la furgoneta, yendo... Es esto. No piensas que eres campeón del mundo. Piensas en todo lo malo que has pasado. Y eso es lo bueno, ¿sabes? Piensas... Con mi padre de pequeño hacíamos 80.000, 90.000 kilómetros al año. Imagínate, al año. Coche? En coche. Bueno, en furgo. En furgoneta, sí. Cada fin de semana, venga, Barcelona, volver, entrenar, Zaragoza y Alicante. Y hacíamos eso, 90.000 kilómetros al año. ¿Quién hubiera imaginado, más de 15 años después, campeón del mundo de MotoGP? Nadie. ¿Tus padres pueden ver las carreras, tío? Yo casi no las puedo ver, no me imagino tu madre. Mi madre no la mira. Mi madre se va a caminar, mira un poco, ¿sabes? El live timing. Sí. Que ve los puntos donde van, cuántas vueltas quedan, cómo voy. Mi padre sí, mi padre no puede estar nadie al lado de él, nadie. ¿Y tu hermano? Mi hermano las mira con amigos y tal, pero tenso también. Pero mi padre es el que más tiene que estar solo y va caminando. Pam, 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 pam. Para arriba, para abajo, y no para para. arriba, abajo. Buah, es que todos esos años de trabajo para al final acabar consiguiéndolo es lo que tú dices. Me ha parecido muy bonito cuando has dicho que te acordabas de todos los momentos. Se me ha puesto la piel de gallina, de hecho, de todos los momentos difíciles. En el momento. Bueno, y te pusiste a llorar. Yo me acuerdo de verte llorando en la moto y todo. O sea, es normal, tío. Que... No, lloré, no sé, perdí 1 litro de lágrimas. Que sobre todo soy una persona que. Sobre todo con la familia, ¿sabes? He vivido 2 años en España sin mis padres cuando tenía 14 años. Y, ¿sabes? Cuando estás con 14 años, quieres ser un poco... mirar con los amigos. Yo vivo sin mis padres con 14 años. Pero estos momentos, cuando ya creces, dices, ostras, echo de menos estos momentos cuando era un niño, estaba con mi padre. Claro. Incluso ahora mismo, lo más tiempo que puedo pasar con mis padres, los paso. Pero sí que fue momentos difíciles.
también, hablando de los tiempos pasados. Cuando nos conocimos, hace bastantes años, cuando íbamos a comer, tío, yo me acuerdo que no podíamos ir a todo tipo de restaurantes y que de hecho teníamos que mirar mucho el precio, ensaladitas, si pasaba de los 12 euros ya no nos lo podíamos permitir. Tío, ¿cómo ha sido este cambio de ahí en aquel momento a ahora que eres de los pilotos mejores pagados del mundo? ¿Cómo ha sido este contraste? ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo ha vivido tu familia? Pues, a ver, mal seguro que no. Estoy segurísimo que no. Pero la verdad es que lo he tomado siempre poco a poco. Y cada compra un poco ahora grande que hago o lo que sea, tengo un grupo de familia que está mi padre, mi madre y mi hermano. Y incluso sé que es una inversión o lo que sea, siempre pregunto porque vengo de una familia que mi padre es cerrajero y mi madre peluquera. Así que, por supuesto, ha sido muy raro, pero al final es una cosa que viene natural y viene por los resultados. Hay un momento en tu vida que me gustaría focalizar porque, de hecho, lo vivimos juntos también, que era el momento que las cosas no salían. Cambio Moto 2, bueno, Moto 3 ya... Moto 3 y Moto 2. Moto 2 fue muy complicado. Hubo mucha prensa que como no confiaba en ti. Había muchas críticas en prensa de que Fabio era como un fenómeno que se había idealizado y que tal. Tío, ¿cómo...? O sea, y ahora habiendo demostrado el contrario, ¿cómo trataste aquello en aquel momento y cómo lo tratas ahora con la gente que en cierto momento no habló bien de ti o... A ver, no es que no hablaban bien de mí, pero con 15 años me comparaban a gente que son para mí ahora mismo las dos leyendas del deporte, Rossi y Márquez. Y con 15 años me compararon con ellos. Por supuesto fue una motivación muy grande porque, ostras, tienes 15 años y te comparan con los dos reyes, Márquez y Rossi. Pero claro, fue una presión que flipas. Me rompí el tobillo, que es cuando nos conocimos, muchas lesiones, malas decisiones y durante 2 años y medio lo pasé fatal. Pero siempre estaba trabajando duro. Y es la diferencia que hay entre ahora y antes, es que cuando subí a MotoGP había hecho solo 2 resultados buenos. La victoria que fuiste y una carrera después que había hecho segundo, pero que era todavía mejor que la victoria. Porque realmente la moto que tenías no era para estar ahí adelante. Era la Speed Up, sí, que probablemente no era una moto para... Que éramos 2 motos de 30, imagínate. Pero 95% de la gente decía, ¿qué hace Fabio en MotoGP? Que está cogiendo una moto que otro piloto mejor que él estaría ahí, no es justo. Ya. Y esto me cargó. Eso te iba a decir, tío. Supongo que cuando estás expuesto a tanta gente y tanta gente puede hablar de ti y al final lo escuchas tú por todos los lados, te puede salir, entras a TikTok y te puede salir un TikTok tuyo, entras a Twitter, lo que sea, hablan de ti. Es muy duro cuando igual no se está hablando tanto de ti recibir todas estas críticas. A ver, yo ahora voy a ser sincero, puede estar 1000 personas, 999 te dicen una cosa, pero hay uno que te dice una crítica y te vas a quedar con la crítica. Y es lo normal, porque estás pensando... Yo soy una persona que me gusta que me digan la verdad. Y si hago una cosa mal, no quiero gente que me diga, no eres tú. Si lo hago mal, lo haces mal. Pero las críticas, por ejemplo, cuando me iban mal las cosas, entrenaba lo mismo que ahora que me van bien. Y la gente, cuando metía, por ejemplo, una foto en la playa, la gente me decía, ¿qué haces en la playa? Tienes que estar entrenando. Pero ahora estoy haciendo lo mismo. Pongo una foto en la playa. Ah, qué bien, estás tomando tiempo para relajar. Si estoy haciendo lo mismo. Y al final es cosas que poco a poco aprendes a dejar al lado. Sabes que al final la gente está en un sofá y te critican. Ya. Bueno, yo creo que como tú dices, es muy fácil criticar desde el sofá. Pero al final tú lo has dicho. Estás haciendo el mismo trabajo, solo que con resultados diferentes. Y en un caso te criticaban y en el otro no. Pero bueno, la verdad es que ojalá supiéramos todos o pasáramos por lo que tú has pasado para llegar hasta donde estás. Seguramente no criticaríamos tan fácilmente. No, es que al final la gente critica muy fácil ahora mismo, pero te hace más fuerte. Te hace más fuerte porque lo pasé muy mal. Pero de estas críticas se me ha cargado las pilas, ¿sabes? Sobre todo cuando
todo el paddock, todo el mundo decía que no me merecía la moto de MotoGP. Pues desde el primer año es donde más he disfrutado, incluso más que cuando gané el título, y es donde realmente hice podiums, poles, y que la gente pues se quedaron como, ostras, no pensábamos nunca esto. O sea que tú eres de los que las situaciones difíciles, en vez de desmotivarles, les motivan aún más. Sí. El año pasado, por ejemplo, acabé segundo en el Mundial, pero desde el principio del Mundial, si me hubieran dicho dentro de los 3 primeros, no lo hubiera creído, porque hemos tenido muchísimo problema con la moto, pero me cargué en pilas, ¿sabes? Decir, vale, la moto no corre, la moto no va. Vale, pues piensa en otras cosas y tú dale al 100%. Y se nos fue de un poco al final, pero cogí bastante experiencia, pero nunca hay que bajar los brazos, nunca. Ay. Hablando de la moto, ¿este año cómo pinta la moto? ¿Cómo la has visto en el primer test que habéis hecho? A ver, ha cambiado mucho, no puedo explicar todo en detalles, pero en los 3 últimos años ha sido una moto muy similar, para no decir idéntica, y este año pues ha cambiado mucho, ha cambiado muchísimo la cosa, y necesitamos tiempo. Teníamos 3 días, ahora tendremos 2 días más antes de la primera carrera, pero tendremos que encontrarlo más rápido, el mejor setting de la moto. Pero yo creo que tenemos mejor moto que el año pasado y podremos luchar. ¿Entre los 3 primeros, podemos decir? Sí, al final hay que creérselo sobre todo, y que, ¿sabes? Cuando estás en un momento, por ejemplo, que ahora no nos han ido muy bien los tests. Sabemos que tenemos el potencial, pero que todavía no lo hemos encontrado. Pues en estos momentos hay que decir, mira, paciencia, a lo mejor no es decir, tenemos que llegar listo a la primera carrera. No estaremos listos. Pero tenemos que crecer poco a poco y coger mucha experiencia para, a lo mejor en la segunda, tercera o cuarta carrera, estar a nuestro 100% y luchar hasta el final. Esto es interesante porque le has preguntado si se veía entre los 3 primeros. En tu mente, ¿tú te sientes el mejor? ¿O cómo te sientes tú, sabes? Porque es importante. El otro día estaba escuchando a un luchador de MMA y decía, su discurso súper serio era, yo lo reviento a todos, McGregor me lo fundo, no sé quién me lo fundo. El tío era súper seguro de sí mismo. ¿Tú cómo lo ves? No quiero ser de una manera prepotente, ¿sabes? Pero en la vida hay que soñar. Hay que soñar, hay que creerse en sí mismo, porque al final soñar es gratis. Y tienes que saber que si estás aquí, has sido campeón del mundo, yo me considero como uno de los mejores, pero no es la misma disciplina, ¿sabes? Boxeo es mucho de arrogante, ¿no? Sí, ¿sabes? sí, de decir, sí. te voy a de calentar. Pero por supuesto que me considero uno de los mejores, pero se trabaja mucho, y incluso me acuerdo que cuando gané el campeonato siempre he tenido el miedo de no entrenar suficiente. Y incluso mis amigos y todo que dicen, ¿cuánto entrenas? Digo, la pregunta es, hay pilotos que conozco que entrenan poco y piensan que entrenan mucho, pero yo entreno muchísimo y siempre me hago la pregunta si es suficiente o no. Pero yo creo que es la mentalidad. Lo de este Sí, tío es una sí, locura, sí. porque No. salimos a correr 10 kilómetros, llevo a mi casa que no puedo ni andar, y ese tío me manda una foto después que está en la cinta y se casca 42 kilómetros. Sí, a ver, 42 pocas veces, pero no. Pero una vez flipa. fuimos a correr, llegaste a casa, te metiste la cinta y llevabas creo media maratón, y luego por la tarde volviste y te cascaste 21 más. Ah, sí, en el día sí me puede pasar, 40 o 50. A ver, yo si no veo una historia de Fabio sudado en la cinta, Es raro. me preocupo. Digo, ¿le ha pasado algo? Adri, ¿está bien Fabio o no? Es la Hostia. rutina. Hay gente que está en la playa y yo estoy en la Qué cinta. bestia, tío. Esto del entrenamiento me ha recordado algo porque a mí me impresionó mucho. Yo sabía muy poco del mundo de MotoGP y he ido sabiendo cuando te he conocido a ti, cuando he conocido a otros pilotos. ¿No entrenáis realmente con la moto con la que competís? ¿Cuándo entrenáis? Nunca. Mira, por ejemplo, de la última carrera a la primera, la última fue el 7 de noviembre de 2022 y la primera carrera es el 26 de marzo. Imagínate el tiempo que pasa. Con la moto que corremos,
tenemos 3 días en Malasia y 2 días en Portugal. Y empezamos las carreras. Es una locura. ¿Y durante el año? Durante el año tenemos, bueno, al final con tantas carreras es mucho, pero tenemos 3 días de test, así que es lo heavy. Y lo heavy es que cuando te subes a la moto, ya, a ver, por algunos detalles, casi te subes y es como antes. Ya. Pero no, es muy poco. Antes podías entrenar muchísimo, pero por tema de dinero, que los equipos oficiales tienen más dinero que los equipos privados, antes yo podía hacer 10 días antes de empezar y un equipo privado a lo mejor 1 o 2, porque cuesta muchísimo. Vale. Así que por eso han hecho lo mismo para todos. Vale. ¿Y el resto del año cómo entrenas? Básicamente físicamente. Físicamente, moto de cross, pero el resto del año, ¿sabes? Tienes tantas carreras seguidas que no tienes tiempo ni de descansar, así que durante el año no es el problema. Esto siempre me ha parecido una locura. Es como ser futbolista eso es. Y no jugar a fútbol. Solo prepararte, mira, correr, no sé qué. Eso es, imagínate. Y luego se pone a 340. Es otro mundo. ¿A nivel de alimentación te cuidas mucho? Me cuido. He trabajado con varios nutricionistas, pero siempre me pasa lo mismo, que mentalmente me cuesta. Me cuesta porque al final no digo de comer pizza cada día, pero yo como muy, muy básico. Arroz, pollo... Vas a su casa y te saca arroz, unos tomatitos cherry. Eso es. Y de postre, si tiene better, te mete better. No, pero como muy sano. Pero si un día me apetece comer una pizza, la voy a comer, porque sé que si lo tengo en la mente y que no lo hago, se me va a comer la cabeza y voy a estar mal. Así que es importante también tener todas estas cosas, que es ser muy sano, pero hay días que tienes que disfrutar. Estás hablando mucho de la preparación a nivel tuya. En MotoGP, en general, ¿qué parte es el piloto y qué parte es la moto para alcanzar el éxito? Es decir, con un piloto muy bueno y una moto que no tire, puedes ser campeón del mundo, o al revés, con una moto que tire mucho y un piloto que quizás no tal. Ha cambiado los últimos años. La moto está cada vez importando más que el piloto, y los últimos 4 años ha habido una tecnología en MotoGP que es muy heavy. Las alas, device, potencia... Que parece un Transformer MotoGP ahora, tío. Ha cambiado muchísimo, y la verdad es que a mí de una forma me gusta más como antes, como cuando llegué, que era todo más básico, que ahora para hacer una salida tienes que pensar en 1000 cosas. Tienes que apretar una leva, levantar, frenar, bajar, 1000 cosas que al final no estabas acostumbrado antes. Antes llegaba en la parrilla, apretaba un botón y así es la salida, así que es heavy. Perdón. Todo bien, hacemos tiros de teléfonos ahora. ¿Qué pasa al móvil? Que no tenía el móvil para grabar. Seguimos. Perdón. Es parte del directo. Es a ver. parte del directo. No puede ser todo perfecto. A ver, el tiro del móvil no puede ser perfecto. Seguimos. Una vez ya has sido campeón del mundo, ¿Sí? ¿cuál es tu motivación? Ganar otra vez. ¿Cuántas veces quieres ganar? Lo máximo. Y la verdad es que... Era pregunta trampa, Fabio? Sí. Era para ver qué me decías. Sí. A ver, buena pregunta, porque al final es mi sueño. Pues es mi sueño y lo he cumplido, pero el día que gané, vamos a decir la semana, estás disfrutando tanto que lo quieres tener otra vez, esa sensación. Esta semana de, vamos a decirlo, fiesta, pasarlo con los amigos, todo lo que haces es la mejor semana que he pasado en mi vida. Lo corroboro. Pero tienes que hacer espacio en casa, tío, porque cuando ganas MotoGP te regalan la moto con la que has ganado el campeonato del mundo. Habrá que hacer espacio en casa, ¿no? Pues en una semana recibo la moto, así que sí. Estoy haciendo una casa que todavía no está lista, pero tiene su sitio especial. A ver cuánta confianza tiene en sí mismo. ¿Cuántos sitios has dejado para motos? Todo, lo que sea. No te preocupes que... Quitas la ducha si hace falta. No, ¿qué sitio hay? Bien. Yo tengo una pregunta, tío, así por curiosidad, ¿no? Porque es muy interesante hablar con gente que ha llegado tan lejos o se ha acercado tanto a sus sueños o los ha cumplido, ¿no? Tu primer sueño era ser piloto de MotoGP, lo conseguiste. Sí. Y ya tu sueño
ultimate goal era ser campeón del mundo MotoGP y lo conseguiste. ¿Cuánto tiempo dura la felicidad de conseguir este sueño? ¿Cuánto tiempo he necesitado o cuánto No, la dura? felicidad, la felicidad. O sea, Todavía. supongo que sientes mucha felicidad, ¿no? El día que lo consigues. Pues todavía estoy feliz de lo que gané hace 2 años. Por supuesto que quieres más. Que cuando no gané este año me enfadé. Pero siempre sabes que en tu vida vas a tener un título mundial. El día que me muera, en 2021, sé que está grabado, ¿sabes? Pero cuando eres alguien que tiene ambición, ¿no? Se dice en español, que quiero más. Siempre quiero más y en todo, ¿sabes? Y yo creo que esto es la diferencia entre alguien que... un piloto y un campeón, ¿sabes? Yo tengo una mentalidad que puedo matar para lograr mis sueños. Qué bonito porque quiere más, pero estás agradecido por haberlo conseguido. Eso es. Al final es algo que, imagínate, ahí la mayoría de la gente no logra una victoria. Imagínate un campeonato. Y también ser el primer francés en haber logrado una victoria en MotoGP y un campeonato del mundo, pues imagínate, eso será siempre el primero en Francia y soy agradecido de todo esto, pero no es suficiente para mí. Pues felicidades, tío. Este año más, coño. Ahí Este año más. Quiero la cena de hace 2 años, ¿eh? Aquella que tuvimos. ¿Te acuerdas cómo acabó? Uy, muy mal. Bueno, yo no sé si decir muy bien o muy mal, pero... Muy bien y muy mal a la vez, tío. Tío, acabó bien. ¿qué te iba a decir? Hablando de todo esto, ¿No tenéis vídeo de eso para ponerlo también? estos Hombre, vídeos no se pueden poner. Uf, tengo aquí... Pero, buenos ¿se puede vídeos. poner esto? ¿Me lo No, sabes? una encontraremos. Venga, buscamos a más suave de al todos. principio, cuando llegamos. Cuando llegamos. El otro ya está censurado. Hostia, tío, yo creo que a partir de la media hora esto está ya... Uy, Hostia. me quedé sin voz 2 semanas, imagínate. No, fue una locura. Fue una locura. Tío, hablando de todo esto, ¿cómo gestionas la fama? Porque ir contigo por Andorra ya es complicado. No me imagino en Francia, tío. A ¿Te ver, cuesta, por ejemplo, comer en un restaurante o ir por la calle? No. A ver, lo que más no me molesta, pero lo que me cuesta un poco es cuando estoy con mi familia, quiero pasar un rato más tranquilo. Es el momento más complicado, más cuando tengo sobrinos y a veces cuando estoy en Francia estoy solo con ellos. Sobrinos pequeñitos. Sí, tienen 8 y 6 y es esto, cuando hay... Y muchas veces viene 1, 2, 3, 4 personas y hay gente que no sabe quién eres, pero viene igualmente. ¿Quién es? Bueno, da igual, voy a coger una foto con él. Y la mayoría es así. Pero cuando estoy solo no me molesta y al final, cuando era pequeño, esperaba horas delante del Hospitality de Valentino para coger una foto con él. Pero no, bastante bien y todo. No es una cosa muy heavy tampoco. Bueno, pero en Andorra sí que hay sí. veces que es bastante... De hecho, ¿te acuerdas el día que fuimos a correr en la montaña en verano? Sí. Estamos corriendo en medio de la montaña y se escucha de fondo, Fabio, Fabio. Y yo digo, ¿qué cojones? Si es que no hay nadie aquí, tío. Y pasa un telesilla por encima y era gente Sí. como chillándole. Digo, qué locura, tío. En medio de la Y montaña. sobre Sí. todo hay... Pero te motiva para correr más. Eso es. Pero sobre todo es estos sitios. A veces te encuentras unos sitios en Vietnam, en un sitio, salí de una furgoneta. Fabio, ¿cómo es posible que salga una furgoneta en Vietnam y un tío me reconoce ahí? Son cosas así que sorprende más que cuando hay gente que hacen fotos. Hablando de la fama, Fabio, tiene sus cosas malas, pero yo creo que no vamos a hablar de ellas. Pero también tiene sus cosas buenas. ¿Qué cosas buenas tiene la fama, Fabio? ¿Qué es lo que te está gustando? Ya empezamos con las preguntas. Aún Aún no son. Es para ir tomando tono. Tú decides lo que te gusta o lo que no. A ver, siendo sincero, entonces voy La a decir sonrisita, mira la sonrisita de Bobo. voy a decir las cosas más normales, pero sobre todo ser privilegiado he podido conocer a muchísima gente que, vamos a ser sinceros, si no hubiera sido campeón del mundo, no le hubiera conocido. Muchísimos futbolistas, cantantes, y al final es un privilegio ver que esta gente te valoran, te conocen, y para mí esto fue una de las cosas que más
me ha gustado, ¿sabes? También tener mensajes de cuando gané de gente tan... de gente que admiraba tanto de pequeño. Así ¿Como que, por ejemplo? Por ejemplo, Mbappé, Neymar. Al final son cosas que dices, ¡buah! Es muy heavy, así que fue una de las cosas más chulas. Qué guapo, tío. Brutal, Mola, tío. mola, mola. Me gusta con lo que se ha quedado, ¿eh? Pero hay cosas Al también final- más normales del día a día. Por Bueno. ejemplo, en un restaurante no hay mesa y de golpe Sí, sí, llama sí. A al ver. primo Fabio y hay mesa. Sí. Estos al final son privilegios que hablo de deportistas, pero al final también te relacionas con gente, por ejemplo, en esto. Te cuesta unas cosas de una reserva o lo que sea y siempre a mí es unas cosas que no me gustan. Por ejemplo, mi mejor amigo, incluso otra cosa también que no le he dicho, muchas veces te puede parar la policía por ir un poco rápido o lo que sea y muchas veces, pues, ostras, me ha pasado de hacemos una foto y Y Sí. te vas. te vas, pero... Pero a 135, ¿eh? Y en Francia se puede 130. No, 130. 131 ibas. 140. Pero sí, son pequeñas cosas que al final suman y que al final tienes que aprovecharlas. Claro, hay que disfrutar, hombre, de esto, que te lo has ganado Sí. también, ¿eh? Te lo has ganado. Qué guapo. Venga, va. Tengo ahí un poquito... A ver tú qué tal con esto. Voy a preguntarte yo del dinero, que no tengo tanta confianza. ¿Cuánto gano? Pero... No. Eso No, quizá viene O después. igual en las picantes. Ah, Igual en las picantes. en Pero las tú picantes. decides, chupito o no, pero en las picantes. Hay una estadística ahí circulando por internet que dice que el 80% de los futbolistas, 80%, todos sabéis lo que gana un futbolista. Que el 80% de los futbolistas, cuando se retira, se acaba arruinando. ¿Tú inviertes de alguna forma tu dinero, te estás preparando para que no te pase eso? Sí. ¿O te quieres arruinar también? No me quiero arruinar. No me quiero arruinar, pero en Francia se dice siempre, no quiero ser el muerto más rico. Así que estoy invirtiendo en muchas cosas, pero de momento quiero disfrutar, pero no quiero ser alguien que no gaste, pero quiero disfrutar de mi vida también, pero, ¿sabes? Viniendo de una familia tan normal, sé lo que es el dinero y lo que quiero invertir. Así que, y lo que gasto también. No voy a gastar nunca más de lo que puedo. Y esto también es de mi familia, que siempre me hace que tenga los pies en el suelo. Y muchas cosas, básicamente, de momento es más en inmobiliario que en otras cosas. Qué guay. Hablando de la familia, ¿le has hecho algún regalito a tu familia? ¿Tu padre sigue yendo con la furgoneta? Mi padre, sí. Mi padre le regalé un coche, un M3, que gané. Lo gané en el MotoGP cuando haces las poles. Y le dije, mira, este coche es para ti. Y me dijo, ¡buah! Increíble. Y dije, pero ahora tengo que empezar. Es una historia de risa. Tengo que empezarlo a configurar y así cuando te vea lo pedimos. Me dice, gris oscuro, interior negro. Vale. Empezamos, probamos. El coche acabó gris claro, interior blanco. Todo al revés. ¿Porque te equivocaste o...? No, porque al final es él que ha querido cambiar, pero sobre todo, ¿sabes? Hacer regalos a mis padres, a mi hermano, es ahora que me lo puedo permitir. Tengo una ley que a cada cumpleaños sobre todo de mi madre, que es más fácil, quiero hacerla llorar. Y de felicidad, claro. Y cada año lo consigo, así que me vienen las lágrimas, ¿sabes? De verla llorar, porque al final me puedo permitir cosas que antes no podía. Joder, me Qué vienen hasta a bonito, mí, tío. tío. Me vienen hasta a mí las lágrimas. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. Qué guapo. Bueno, Fabio, creo que ya nos hemos puesto suficientemente Ahora que me pongo a románticos. llorar, te vamos a cambiar de tono completamente, Venga. tío. Te vamos a dar Vamos a una ver caña. preguntas picantes, tío. Venga. Preguntas picantes. A mí me habían dicho preguntas. Yo había hecho preguntas bastante normales. Ellos vienen más preparados. Empezamos chill y vamos subiendo el nivel.
Fabio Quartararo, amigo mío. ¿Cuántos coches tienes? Y los tienes que mencionar a todos. Los que tienes y los que puede ser que lleguen pronto. Es que vas a beber. Lo sabía que iba a beber. No, no puedo decirlo. Venga. Fabio, Hay que rebajárselo un poco. ¡Qué cara! ¡El diablo! Bien. Has sido tú, ¿eh? ¿Que has querido? Hazlo solo un poquito Pero- de agua. Pásame agua. Imagínate si esta es la más. Venga, te toca preguntar rápido. Digo, mira, yo la tengo. El mejor momento que ya habéis pasado con Vettel. El mejor momento que hemos pasado con Vettel. Yo creo, tío, que fue el primer día que El salimos a la primer venta. día. Para mí Salimos fue a la venta y funcionó. Y flipábamos en colores. Funcionó Para mí muy es bien. como un campeonato del mundo. Esto, la sensación es lo que sentí casi cuando tú pasaste por la meta. Eran como todas las emociones que habíamos. Lo que has dicho tú, tío. Todos los momentos complicados que parecía que no iba a pasar se sumaron ahí. Sí, Alex, sí, sí. Me toca preguntarte. Fabio, has sido muy bueno, ¿eh? Has sido muy bueno. No estás preparado. A ver, chaval. ¿Cuál es el piloto de la parrilla con el que peor te llevas? Voy a decir mi antiguo compañero de equipo, Maverick. brutal, te has Se ha mojado. mojado, se ha mojado, Te se ha has mojado. tío. Eso es que el chupito era picante, el de antes, Joder, ¿eh? sí. Fabio, te toca. Es verdad. Joder, si lo sabía. Vamos a ir normal. ¿Tenéis novia? Buena pregunta, en un momento muy adecuado. Yo sí, tío. Y tú la conoces, de hecho. Yo estoy soltero y entero y lo estoy anunciando aquí ahora mismo. Ahí está. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has salido de fiesta el día antes de una carrera? No. El día antes no. Tú, bueno, un día antes la del pregunta fin- era esa. Adri, ya estás. Reformula la pregunta. El día antes De subirse a una moto. de subirse a una moto. Sí, claro. Sobre todo, voy a contar la historia completa. Gané en Barcelona este año. Ujú. Salí hasta las 6 de la mañana. Dormí 2 horas e hice el test. Brutal. Pero el equipo sabía que iba a salir de Ya sabías fiesta. a lo que ibas, ¿no? Sí, 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 sí. Bien. Brutal. Y bueno. Vale, estamos a puntísimo de acabar. A ver. Antes de un gran esfuerzo, como es una carrera de MotoGP, se recomienda no tener relaciones sexuales. ¿Cumples esta norma o alguna vez te la has saltado? A ver. Me la he saltado. Me la he saltado porque la primera vez que la he saltado es donde he hecho mi mejor carrera. Así que. Que te la has saltado, que sí, te la has saltado. me la he saltado. No he entrado más en detalles, que me la he saltado. Te toca preguntar. Te toca y vamos a por la última. La última vez que estuviste con una chica. La última vez. A ver, tú es que es tu novia. es que es fácil, tío. Es que estuve este fin de semana con ella, tío. ¿Pero estuviste en relaciones sexuales? Sí, Sí. hombre. Hay Yo creo que tú casi es la misma vez que yo. O sea que este fin de semana. Está- Si yo estaba al lado. Bueno, Cuenta. hubo un rato que tú no estuviste al lado y no sé dónde estabas. Y bueno, tío. En la Estoy ducha. improvisando Lo que las toca. preguntas, No, ¿eh? en la ducha no. Yo no Bueno. estaba. Asegúrame que yo no estaba porque estábamos a 2 metros. Bueno, ya- Quiero saber un día, o chupito. no, yo. tío, Fue. vamos. Él hace nada. Yo fue hace nada. Y yo tuve. Es que me perdí y acabé en la casa de una Tú chica. fue el Dejémoslo 20 ahí. 28 A este de momento- febrero, martes. A este momento me refería Fue yo. el domingo, el sábado. El domingo. que Cuando no sé estamos qué en fue. Madrid. 26. 26 de febrero. El día antes de volver a Barcelona. Me he mojado, me he mojado. Fabio, última pregunta. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tu móvil? Y la tienes que llamar ahora mismo. Si no, Chubido. A ver, la más famosa que tengo es Neymar. Pero no voy a llamar ahora. Pero te he dicho media pregunta, pero Medio chupito. Me ¿Medio lo tomo chupito? contigo, me lo ¿Medio tomo chupito? contigo. No, nos tomamos todos contigo. Venga, es Y la última despedimos. pregunta. Espera. Falta la otra. ¿Quieres Venga. hacer una última pregunta? es la última pregunta. Sí, pero te queda una a ti. Te queda una a ti. Tómatelo y. A bueno, ver, ya lo tomo. Y luego hacemos el chin chin todos. Última pregunta. ¿Dónde os veis en 5 años con Vettel? 5 años con Vettel. Ojalá se cumpla, pero nosotros también nos gusta ser positivos y confiar en nosotros. Yo creo que al lado de los grandes players, ¿no? Como Tal Unilever, Nestlé, todos esos, siendo grandes y dándoles mucha caña a esos cabrones.
Sí, ya lo estás dando caña. Ahí. Ahí estaremos. está. Gracias también a gente que nos apoya como tú. Nos tomamos el último chupito, hoy sí. A muerte. Venga. Brindis, tío. No, tú no, No, ya está, deja, Fabio. Ya vamos. te has tomado. Es por placer, mira. Este tío, verás mañana. Mañana me vas a llamar que no te encuentras bien, ya verás. Chupito, gracias a todos. Para Y el verte. primero de muchos. Nos vemos la semana que viene, chavales. Chao. Venga. Gracias, brother. Sí, bro. ¡Vamos! A ganar este año, ¿eh? ¡Vamos! Hasta luego.